Gracias por mantener su fiel sintonía en Ahora por la Mañana. Los estudios de 14 TV se sienten muy bien en recibir una coach de finanza, Digna Paulino. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos ustedes y todos los amigos y amigas que siempre están conectados así tempranito en la mañana con este espacio para recibir todos los temas que ustedes abordan y sobre todo recibir esa educación financiera que ustedes siempre se encargan de traer a través de la invitación que nos hacen, que para mí ya no es una invitación. No, usted es parte de la familia aquí. Claro. Así es. Y la gente siempre nos pregunta, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo viene? Bueno, aquí está Digna. Y vamos a entender algunas estrategias que podemos implementar cuando tenemos ingresos como diversos o para poder manejar crisis que a veces nos llegan de manera inesperada, inoportuna, pero cuando tenemos como la casita en orden, las cosas como que pueden fluir. Así mismo es, mira, generalmente los seres humanos tienden como a acomodarse en su zona de confort. Lamentablemente, hoy en estos tiempos, uno tiene que estar buscando cómo generar ingresos y desarrollar algunas estrategias y poner en acción algunas ideas que nos llegan para poder rendir, extender esos chelitos que nosotros recibimos a través de la labor que hacemos. Hay un punto que a mí me gusta mucho tratar y es que en materia de las inversiones siempre se habla de que tenemos que diversificar las inversiones y la diversificación de, sobre todo en materia de las inversiones, pero en los ingresos nosotros también debemos de buscar esa diversificación en el sentido de que no quedarnos con todos los huevos en una sola canasta, o sea, depender solamente de un empleo que podamos tener, porque lo más probable, y donde se extiende esa probabilidad, es que hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y si en algún momento ese contrato laboral que yo tengo, una de las partes decide dejarlo sin efecto, entonces no podemos quedar en el aire, sobre todo si no tenemos una buena planificación financiera. Entonces, una forma es diversificar, hacer una pequeña lista para generar algunas ideas en lo que podemos emprender, que puede ser una fuente adicional de ingreso, un emprendimiento, y a través de esas ideas, pues materializar ese pequeño negocio que podamos hacer y empezar a generar ingresos a través de esa idea que tenemos. Usted dijo algo muy importante, o sea, de no tener todos los huevitos en una canasta, pues se rompieron todo al mismo tiempo. Así Entonces, es. que mientras tú tienes tu trabajo fijo, normal, que tú emprendas con algo. Así mismo. Y es una forma de tú no descapitalizar, pero a veces no están los recursos, Digna, porque tal vez tú tienes un salario, qué sé yo, 25, 30 mil pesos, que eso no da para nada. Entonces, no sobra. Con familia y eso. Entonces, ¿cómo tú puedes ingeniártela para tú poder iniciar cualquier negocito, cualquier cosa de emprendimiento para poder tener diversidad? Claro, mira, tú dijiste algo muy importante. Y precisamente eso es lo que le da la razón de ser a buscar alguna otra fuente de ingreso. El dinero no alcanza, a veces el salario que tenemos está muy por debajo del nivel de vida que medianamente nosotros podemos llevar. Entonces, como el problema es ese, precisamente no tener dinero, emprender, desarrollar un negocio, o a veces tenemos tiempo extra y podemos buscar otro trabajo también, porque no necesariamente no todo el mundo se hizo para emprender. Entonces también, por ejemplo, si yo trabajo en las mañanas, en la tarde puedo buscar otro trabajo. Yo conozco mucha gente que lo hace así. Entonces, yendo a la parte de que si no tengo dinero para emprender, para empezar a comprar quizá mercancía, para venderla, para tener un negocio de distribución de mercancía al por menor, bueno, pues hay temporadas del año en las que nosotros recibimos dinero adicional. Asimismo, como muchas veces nosotros cogemos prestado para gasto, poniendo el doble sueldo en garantía, pues asimismo, quizás una idea que yo le puedo dar es utilizar un pequeño préstamo con garantía de ese doble sueldo para empezar un emprendimiento. También hay plataformas que te permiten desarrollar un negocio. Por ejemplo, una de esas ideas que nosotros estamos, claro está, evaluando muy bien el tipo de empresa, son las ventas multinivel, que han sido la fuente de ingreso
de muchas mujeres, amas de casa y padres de familia también, que ha sido la fuente de ingresos de muchas familias a lo largo de los años. Entonces, ahora mismo hay mucha diversidad, hay diferentes tipos de multinivel, diferentes tipos de negocios que se hacen en red, que no son estafas, que no son fraudes, porque hay que tenerse mucho cuidado con eso, y que ellos te suplan la mercancía, a veces hasta por catálogo, tú las vendes y le pagas después o pagas con una tarjeta de crédito. Entonces, es buscar la manera de cómo nosotros emprender ese negocio, si es tu caso, o buscar esa fuente de ingreso a través de un trabajo adicional que sea de media jornada o que sea, como le llaman los gringos, part-time, o los fines de semana. Otro punto, entonces, si digo, ok, si la pregunta es, ¿y qué hago? ¿Cómo identifico? ¿A qué me puedo dedicar? Mira, hay un ejercicio que nosotros hacemos para poder generar ideas de negocio, y es hacer esa introspección y evaluar en qué yo soy bueno, en qué Wilson me dice que me va bien, que me gusta como lo hago. ¿Cuál sería su mercado? O que se me da muy bien. Entonces, esas habilidades que yo tengo pueden ser la fuente para yo generar esa idea de negocio o esa idea para desarrollar ese emprendimiento o para dedicarme a una labor adicional a la que yo hago. O buscar un trabajo para desarrollar esa otra habilidad que quizás yo tengo. Entonces, ver también la necesidad que hay en mi entorno. Excelente. Porque asimismo, como han surgido de necesidades emporios, asimismo nosotros podemos encontrar en nuestro espacio, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, alguna necesidad que no esté suplida. Siempre va a haber una necesidad no suplida. Por eso podemos ver, por ejemplo, que al lado de un bar hay un restaurante. O que empiezan un negocio. O algo de comida, de picadera. Exactamente. De picalonga. Y ya vienen y lo hacen un lunch dentro del mismo local. Entonces, es identificar, por ejemplo, si al lado de donde yo vivo venden empanadas, pues entonces yo puedo vender los jugos que van a complementar esas empanadas. Es como hacer un pequeño estudio de mercado que está a la vista, solamente ver qué hace falta en mi área de confort. Porque vemos que muchos dominicanos, vamos a hablar en plano nacional, ven un nuevo negocio y lo replican en vez de tener una idea más original. ¿A qué se debe este fenómeno? Bueno, nosotros lo relacionamos mucho en programación neurolingüística con las neuronas espejos. Entonces, a veces no vemos la capacidad que tenemos de desarrollar nuevas ideas que complementen esa idea que ya se está materializando, que ya es un negocio que está funcionando, sino que decimos, bueno, si a él le está dando resultados, entonces déjame yo también emprender en eso para yo atraer también parte de esos clientes. Entonces, a veces, cuando no tenemos esa capacidad o cuando no identificamos que tenemos la capacidad de desarrollar nuevas ideas que complementen un negocio que ya existe, entonces por eso quizá vivimos copiando, lamentablemente. Pero cuando nosotros hacemos ese estudio de mercado, que no lo quería decir así con la parte técnica, porque a veces no se entiende mucho el concepto, pero el estudio de mercado es eso, yo decir, ok, bueno, yo tengo la necesidad de generar ingresos, déjame ver en mi entorno cuáles son los negocios que hay y cuáles son esos vacíos que todavía no están supliendo esos negocios. Y ver también si ese vacío yo lo puedo suplir a través de alguna habilidad o de algún conocimiento que yo tengo y puedo emprender con eso, puedo desarrollar ese negocio complementario que haga que nos vaya bien a los dos. Porque muchas veces emprendemos en algo que ya alguien más está haciendo y entonces después no prosperamos ni aquel ni yo. Ahora, porque Digna, el mercado no ya tenemos los chelitos, o sea, logramos, identificamos, por ejemplo, el nicho que nosotros podemos abarcar con un emprendimiento. Sí. Perfecto. Nos llegan unos chelitos. ¿Cómo administramos esos chelitos para que realmente no fracasar y no verlos desvanecer? Así mismo es. Mira, la base de eso principal, Wilson, es el presupuesto. Tú tienes que controlar, mira, el efectivo
es el rey y no podemos botarlo, no podemos tirarlo a la basura, sino que tenemos que aprender a administrarlo. A veces con una pequeña tareita que hagamos de sentarnos y decir, bueno, este capital que yo tengo, este dinero que yo tengo, déjame diversificarlo para erogar ese dinero. O sea, hacer ese plancito, sentarme y decir, este dinero que tengo, ok, mira, yo voy a comprar tanto de mercancía, voy a dejar una parte para cubrir algunos imprevistos, por lo menos un 10% de ese dinero. Y con lo otro, bueno, déjame entonces comprarlo, hacer las inversiones complementarias para yo poder tener ese producto quizás en venta. En el caso de servicios, a veces es un poquito más fácil, porque si es un servicio, no lleva una inversión a veces de capital muy grande, sino que cuando es servicios es tu intelecto, desde tu intelecto, Exacto. y entonces ahí conlleva como un poquito menos de recursos. Digna. Pero un error que muchos cometemos es que, ok, sacamos el dinero para comprar la mercancía, se vende la mercancía, pero de las ganancias no volvemos a invertir comprando más mercancía No comemos los y la chelitos. gastamos. Así mismo, es bueno porque lamentablemente se entiende que el dinero que está entrando es el dinero del negocio, es mi ganancia y yo lo puedo gastar todo. Una buena administración precisamente de un negocio. Y no es así, Digna. No, para Pero, nada. pero ese es mío, El dinero- pero fue mi cuarto que yo metí ahí. No, recuerda que dentro de ese dinero, que una cosa es el precio de compra y otra es el precio de venta. Sí. De entre el precio de compra y el precio de venta, que el precio de compra es el costo, hay un margen. Entonces, cuando tú vendes una mercancía, por ejemplo, tú la vendiste en 1,000 pesos, pero te costó 600. Hay 600 que son del negocio, Exactamente. que es para tú volver a comprar esa mercancía para volver a venderla. Y esos 400 que tú te ganaste, Ajá. entonces tú tienes Me voy de que resort. No, Ah, no, pero no, y ven no, acá, ¿y para qué yo estoy trabajando? No, me voy de resort. No, entonces tú solamente vas a estar comprando y vendiendo, Exacto. comprando y vendiendo. El negocio nunca vas no va- a crecer, exacto. nunca va a prosperar ese negocio. Entonces, de esos 400 que tú te ganaste, tú tienes que sacar una parte para guardarla para capital adicional del negocio, para reinversión. Para que ya en vez de yo comprar un artículo que me costó 600, ir guardando parte de esa ganancia para después comprar dos. Porque Digna. cuando yo tengo la capacidad Sí. de comprar dos, yo puedo negociar precio con quien me vendía a mí. No, ya yo te voy a comprar dos, déjamelo en 500. Hay algo importante en lo que usted está diciendo y pienso que son uno de los principales errores que cometemos nosotros, los dominicanos, a la hora de emprender un negocio. O sea, tenemos un capital, nosotros compramos mercancía Sí. y luego no entendemos que lo que nos costó, el costo de fabricación o de operación de lo que estamos haciendo, eso tiene que volver de nuevo Así a su cuentica del capital, del negocito que tenemos o de lo que estamos Para volver a emprendiendo. invertirlo. Para volver a Pero el dominicano lo invertirlo. entiende que todo eso vuelve para su bolsillo y hay que gastarlo. Entonces ahí viene el Pero problema. ¿quién nos enseña eso? Diga, nadie nos enseña eso. Bueno, por eso es que hay que formarse, por eso es que hay que capacitarse. Nosotros tenemos un programa que precisamente está auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo, donde es un programa de unas 12 semanas que trabajamos desde la generación de la idea hasta la puesta en marcha de ese negocio, con el negocio primero, ¿sabe dónde? En papeles, haciendo ese plan de negocio que lleva el plan de comercialización, que es el producto que voy a vender, cuáles son las características, cuáles son los costos, la plaza en la que lo voy a vender, el medio a través del cual lo voy a vender, a quienes necesito sumar a Exactamente. esa idea de negocio para poder tener talentos que me ayuden a desarrollar ese negocio. Incluso ahí vemos también el capital que necesitamos porque se hace el plan financiero, qué es lo que voy a vender, cuál es la inversión inicial que necesito, cuáles son los costos asociados a ese producto, cuál es el precio que le voy a colocar a ese producto. Ve, entonces, de esa manera vamos a emprender de manera ordenada, organizada, con un plan que ha sido aprobado y que quien lo implementa tiene éxito en su negocio. Dina, y también es bueno de decirle a las personas que todos los negocios no siempre van a dar las ganancias netas de una Así vez. es. Hay personas que dicen, bueno, voy a empezar un negocio, quizás me va a dar ganancias en 3 meses o hasta un año, que de ahí es que voy a comenzar a disfrutar de lo invertido, porque hay negocios que de una vez no te van a dar las ganancias. Por eso es que hay constantemente que invertir en el negocio para que crezca y cuando ya esté posicionado,
tú ahí sí poder sacar ese dinerito. Así mismo, y mira, entonces ahí hay un punto súper importante, por eso siempre recomendamos que si la necesidad de emprender es lo que le dio origen a este tema del día de hoy, es para generar ingresos, hay que identificar entonces en qué yo puedo emprender o con qué puedo generar ingresos, porque si yo emprendo con un negocio formal, tengo que tener claro que en un promedio los primeros 5 años ese negocio va a estar en el 5 punto de años. equilibrio. No. Pero Así yo pensé mismo 6 meses es. o un año, Wilson, No. pero 5 5 años. años. En promedio, a los 5 años es que empezamos a ver Resultado. realmente. ¿Y cómo uno aguanta el proceso, Digna? Porque eso es difícil. Precisamente a través de ese plan de negocio que hacemos, decimos, bueno, ahora mismo este negocio está en el punto de equilibrio. Yo tengo que llevarlo con un control a través de las finanzas y ver precisamente cuáles son los resultados que está teniendo el negocio para no gastarlo todo. Porque ahora mismo el negocio lo que invierte, lo recupera, me queda un margen pequeño que yo puedo ir reinvirtiendo. O sea, cuando nosotros hablamos de 5 años, es que por lo menos a los 5 años ya tú has recuperado la inversión que hiciste y ese dinero adicional que te queda como margen de beneficio para seguir creciendo o para ya ponerte el sueldo que tú quisieras tener, entonces a los 5 años es que ya podemos ver ese resultado. Aunque en el camino el negocio vaya dando ingresos, vaya dejando ganancias, pero no es una ganancia que tú puedes utilizar de manera Pero si hay un desmedida, imprevisto, ¿no? si hay un problema en el camino que se presentó, y entonces, ¿qué yo hago? ¿Me enredo o cojo esos chelitos que están ahí? ¿Qué hago? No, porque precisamente por eso es que no se puede gastar todo. Tienes que de ese dinero que va generando el negocio, ir sacándolo de la reinversión del capital y guardando también una parte de los imprevistos, que por lo menos un 10%. Volvemos al punto del producto que vendiste en 1,000 pesos. Ya tú sabes que 600 son el costo. Tú tienes que ir creciendo en el negocio o ir identificando, porque así también podemos diversificar los proveedores e investigar con qué proveedor me sale el producto más económico. Entonces, mientras más volumen tú puedes comprar, menor va a ser tu costo. Y si lo vendes igual al mismo precio, entonces mayor va a ser la ganancia. Son estrategias de negocio que nosotros podemos ir implementando, leyendo, buscando información, capacitándonos, porque son estrategias que te permiten a ti cerrar con esas estadísticas que nos dicen a nosotros que 8 de cada 10 negocios que inician desaparecen a los 5 años. ¿Qué hacemos, Pero es por la mala ¿qué hacemos con los administración. 400 que quedan? ¿Qué Con los hacemos con eso? 400, entonces decimos, bueno, Vamos a estos ver. 400 yo voy a dejar 200 para reinversión. Ajá. Lo voy a guardar. Con los 200 que me quedan voy a dejar un 10% para imprevistos y el resto que me queda de esos 200 pesos, entonces esos 180, entonces ahora yo lo voy a tener ahí para resolver la parte administrativa del negocio. Ah, pero ¿y para uno ¿y qué Excelente. entonces, Digna? Es que tú debes de estar en esa nómina de la parte administrativa Ah, de ese bueno. negocio. Lo que pasa O es, sea, un chin de los 180. por supuesto, diversificarlo en aquellos gastos que no forman parte del costo de la compra del producto. Es un tema un poquito Es complicado. No, y es complicado. Pero básicamente lo que le decimos es, si tú estás empezando un negocio y tú necesitas ingresos, aunque tú necesites ingresos, aunque tú estés emprendiendo por necesidad, no con la idea de llegar a hacer un negocio grande, no te puedes comer los 1,000 pesos por lo que hoy vendiste el producto, porque hay una inversión que tú tienes que hacer que son los 600 pesos. Si tú te quieres comer algo, entonces cómete los 400, pero deja los 600 para que sigas comprando. Hay que hacer sacrificios, Digna. Así mismo es. Digna, pero estamos hablando de el querer emprender, pero hay personas que vamos a suponer recibieron un dinero extra, pero no tienen una idea en sí concreta de qué negocio poner. Pero la mentalidad ha cambiado mucho en lo que es Dominicana. Ya personas dejaban ese dinero en las cuentas de ahorro. Ahora vemos un auge en lo que son los certificados de banco que te dan intereses mensualmente y hay personas que lo ponen a 1 año o a 5. ¿Qué tan efectivo es tú tener un dinero a plazo fijo en X banco? Mira, lo que pasa es que todo va a depender de tus objetivos de vida. Y volvemos al punto, si tú te sentaste y planificaste, hiciste tu plan financiero personal y familiar, ya tú sabes que parte de la estrategia que tú vas a implementar para
poder trabajar en el logro de esos objetivos vitales que identificamos al trabajar ese plan. Sí. Entonces, quizás dentro de tu estrategia, cuando trabajamos ese plan financiero, estaba la estrategia de hacer una inversión en un certificado. Todo depende del objetivo que tú tienes. Hay personas que dicen, bueno, yo tengo este dinero y para yo no comérmelo, déjame guardarlo ahí que vaya ganando algo. Pero cuando tú trabajas con un plan, tú vas a identificar precisamente cuáles son esas diferentes estrategias que tú vas a implementar y esas decisiones financieras que tú vas a tomar para implementar esas estrategias que se identificaron dentro de tu plan, para entonces diversificar ese dinero que tienes. Una de las recomendaciones que precisamente nosotros hacemos, y no porque sea de acuerdo a la pregunta que me hace la mejor, no. En materia de inversión vemos siempre riesgo. Y una de las inversiones que son más sencillas, más simples y que son más fáciles como de nosotros entender, los ciudadanos entender, son precisamente los certificados financieros, porque son certificados a plazos, donde lo que se relaciona aquí es el plazo, la tasa que tú lo vas a abrir, exacto. el monto que tú La vas a gente ve abrir. los cuartos porque tú subes en la aplicación y tú ves que tanto cuarto ahí. Es algo más sencillo al ser una inversión de menor riesgo, porque todas las inversiones tienen riesgo, pero es un riesgo bajo, entonces no tienes el riesgo precisamente de que pierdas ese capital que invertiste. Pero dependiendo de la inflación es que la tasa puede variar y dependiendo también del banco, porque hay en bancos que te dan al principio, un ejemplo, a un certificado de un año que te dan un 14.9, pero va bajando por inflación. ¿De y cuánto es el muchas tuyo? veces- ¿De cuánto está el tuyo? Muchas veces Débora? llega hasta 9 y tú Sí. esperabas un 14. Sí, pero el tema también de la tasa es un poquito complejo, porque la tasa de referencia siempre va a ser la tasa de política monetaria, la del Banco Central. Que es quien Entonces, dirige. ahí se suma el nivel de riesgo que representa la entidad. Cada entidad de intermediación financiera supervisada por la Superintendencia de Bancos tenemos que tener eso siempre presente para bajar el riesgo que representa invertir en cualquier lugar. Entonces, para fijar esa tasa precisamente de pago de esa inversión, está la tasa de referencia, que es la tasa que nos da el Banco Central, y después a esa tasa se asocia el riesgo de la entidad. O sea, cada entidad, por el tipo de entidad, representa un riesgo. El capital de quienes están al frente de esa entidad también representan un riesgo. Entonces, a mayor riesgo, mayor tasa de interés para yo poder atraer esas personas a que nos traigan No recursos. sabía esa Entonces te lo pongo estrategia. más bonito y digo, bueno, déjame yo atraer ese capital, ese dinero, para que lo lleven a otra entidad, que me lo traigan a mí, y entonces le pongo un interés de un 14. Entonces es bueno tener un certificado en el Banco Central. Sería lo ideal. Sería lo ideal porque es a riesgo prácticamente cero. Porque ahí no el va a quebrar. El Estado Lo grande del no caso debe de es quebrar. que cuando te llegue ese dinero extra, que fue lo que originó la pregunta, y tú tienes el temor de invertirlo o ponerlo en un certificado porque es más seguro, y aparece un primo que dice, no, este es el negocio de, mira, con Sí. este negocio vamos a hacer esto, y tú entonces agarras así fuera y le das los cuartos al primo y fracasó el negocio. Porque no evalúa el riesgo. Yo Exacto. quisiera que Digna volviera para saber en cuáles empresas poder invertir o invertir en lo que es también la bolsa de valores, que aquí los dominicanos están incursionando mucho en las Sí. bolsas de valores. También vemos a César Iglesias, que también tú puedes comprar acciones en César Iglesias. Así ¿Qué es. tan bueno sería? Esto sería un tema muy interesante. Claro que sí, ese es un tema bien profundo, el tema de las Sí, inversiones, sí, porque sí. depende de muchos factores, y sí, claro que sí, estamos abiertos a tratarlo. Bueno, pues muchas gracias, Digna, por estar con nosotros. Su contacto para que las redes sociales, número, para que si la gente quiere una asesoría con usted. Claro que sí, como siempre nos pueden contactar a través del 829-261-9831 y en nuestras redes sociales, Liderando Tus Finanzas RD, y también la página de nuestra escuela, equipa.escuela. Ahí va a recibir toda la información que requiere sobre este tema y otros más que tienen que ver con su planificación financiera.